Definitivamente uno de los problemas más graves de toda la sociedad mundial, en particular de la sociedad mexicana, es el de la violencia en todas sus manifestaciones. Y parece que es un problema que no puede ser enfrentado por la ciencia. La violencia es una de esas cosas naturales a la condición humana y no hay nada que podamos hacer para controlarla. Mire, nos gusta creer que estamos separados de la naturaleza. Todavía pensamos como se pensaba en el siglo XIII. La naturaleza está aquí y el ser humano está acá. Nosotros somos un fenómeno natural, somos naturaleza. Esta idea, que algunas personas por alguna extraña razón encuentran deprimente, es una de las más bonitas y de las más fructíferas que ha generado la ciencia. Y se debe en buena parte al trabajo de este señor de aquí, Charles Darwin. Darwin, al ofrecer su teoría de evolución, nos presenta un mecanismo que nos permite demostrar la estrecha relación entre la estructura de nuestro cuerpo y todas sus funciones, incluyendo la inteligencia, con el resto de los seres vivos. Si podemos estudiar en otros seres vivos el comportamiento del sistema nervioso, podemos sacar conclusiones sobre nuestro propio sistema nervioso gracias a la conexión que nos establece Darwin con el resto del mundo vivo. Y esta conexión nos permite a nosotros empezar a estudiar el problema de la violencia de una manera objetiva, precisa. Desde hace mucho tiempo se dice que la violencia en los medios de comunicación masiva puede ser mala porque se le puede contagiar a los jóvenes. Vemos escenas de violencia en la televisión con mucha facilidad, algunas muy gráficas y otras que parecen de broma. En muchas películas chistosas, inofensivas, con clasificación para todo público, aparecen casos en donde algún personaje es golpeado en la cabeza y queda inconsciente. Recientemente lo vi en una película animada para niños. Una de las primeras formas de comenzar a enfrentar el problema de la violencia consiste en que las personas que se encargan de producir este tipo de materiales sepan cuáles son las consecuencias reales de la violencia. Un golpe que deja inconsciente a una persona está poniendo en peligro su vida, aunque sea por unos segundos. Uno de los casos más estudiados de cómo un golpe que deja inconsciente a alguien cambia su personalidad, o cuando menos puede cambiarla, es el caso de Enrique VIII, el famoso rey de Inglaterra. Enrique VIII durante sus primeros años tuvo fama de ser una persona afable, energética, muy cariñoso con su esposa, una persona muy amigable, muy amiguera, y que era muy consciente de las necesidades de su pueblo. Empujó a Inglaterra para adelante de una manera espectacular. Le gustaban mucho los deportes y en una ocasión, en una justa, en un torneo, le dieron un golpe en la cabeza y estuvo inconsciente varias horas. Cuando se recuperó ya era otra persona. Suspicaz, violento, con un carácter que podía pasar de lo meloso a la furia asesina en un segundo. En la actualidad, un experto en el funcionamiento del sistema nervioso, un neuropsiquiatra, por ejemplo, podría diagnosticar la condición de Enrique VIII como una enfermedad producida por el golpe. Bueno, pero no es de eso de lo que le quiero platicar. Muchas veces tendemos a desconsiderar el efecto que tiene la violencia en los jóvenes porque no sabemos cómo medirlo, no sabíamos. Hay un estudio reciente publicado en una revista electrónica muy interesante, se llama PLOS ONE, P-L-O-S espacio O-N-E. Búsquela así en internet. Algunos de sus artículos se cobran, otros artículos son gratuitos. Recientemente en PLOS ONE, esta revista de aquí, fue publicado un trabajo en el que se ve cuál es el efecto que tiene el observar escenas violentas en televisión en personas de varias edades diferentes, no solo en niños. Lo que encontraron estos investigadores es lo siguiente, mire, este es el cerebro humano. Parece una coliflor, no parece tener una estructura detallada. Desde hace algún tiempo, gracias a unos aparatos que se llaman sistemas de resonancia magnética funcional, que son más grandes que este set de televisión, como es el que aparece ahí en la pantalla,
es posible seguir el funcionamiento de distintas partes del cerebro con un detalle verdaderamente exquisito. Usted puede, en la pantalla de la computadora que está conectada al sistema de resonancia, puede ver una imagen tridimensional del cerebro y puede ver cómo ciertas partes se van activando según la persona va cambiando de estado de ánimo. Lo que encontraron las personas que hicieron este estudio es que cuando usted somete a un grupo grande de personas a escenas violentas, el funcionamiento del cerebro de estas personas tiende a caer en dos categorías diferentes. En algunos casos, las personas que observan estas escenas permanecen relativamente tranquilas. Su presión sanguínea no se eleva mucho. Déjenme mostrarle la gráfica. La presión sanguínea no se eleva mucho. El metabolismo general del cuerpo, es decir, el ritmo con el que el cuerpo está consumiendo la energía de los alimentos, no varía mucho. Y la actividad en las regiones del cerebro que se encuentran al frente, es en esta parte del cerebro en donde ocurren muchas de las cosas más interesantes de nuestra conciencia. Por ejemplo, la capacidad para controlar nuestros actos, la capacidad para calcular las consecuencias de nuestros actos. La actividad de esta parte del cerebro en estas personas es muy alta. En otras personas, la situación es diferente. Usted encuentra que en estas otras personas, la actividad del cerebro cerca del centro es muy alta. Cerca del centro del cerebro es en donde se procesan las emociones, en donde ocurren las reacciones más instintivas. Es más fácil que una persona se deje arrebatar por los sentimientos si esas regiones del cerebro están muy activas. En estas personas el centro del cerebro está muy activo y la frente no. Cuando observan una escena violenta, su metabolismo aumenta mucho. Su cuerpo se prepara inconscientemente para el combate. Hay algo más. Si después de un tiempo a las personas de los dos grupos las deja tranquilas en una habitación con el televisor apagado, usted encuentra que las personas del primer grupo tienen un cerebro que trabaja poco. En cambio, en las personas que tienden a reaccionar ante las escenas violentas que ven en la televisión, por ejemplo, el cerebro permanece muy activo. Estas personas están imaginando cosas continuamente. Esta técnica permite entonces predecir qué personas van a reaccionar con violencia ante las escenas que ven en el cine, en la televisión, en los medios en general. Estas personas, si no tienen la orientación apropiada, pueden acabar actuando en forma violenta, inspiradas en buena parte por lo que ven en una pantalla. Este conocimiento, dentro de poco, podría servir para estimar mejor qué tipo de programas de televisión, por ejemplo, se le pueden ofrecer a un niño. Si usted puede categorizar la forma en la que funciona su cerebro, podría usted decidir que a ciertos niños conviene de plano no exponerlos a ninguna escena violenta en la televisión. Eso ya sería una ventaja porque eso podría ayudar a reducir las expresiones violentas que esos niños pueden tener en el futuro. Pero hay algo más. Hay un último detalle de este trabajo. Las personas que tienen esta característica de tener la mente siempre muy activa y de responder fácilmente a sus emociones, es gente muy creativa. Es gente que con facilidad enfrenta retos grandes y los vence. La misma personalidad que puede volverse violenta en ciertas circunstancias, en otras condiciones puede convertirse en líder de una gran industria, por ejemplo. Así que el aprender a detectar con sistemas de diagnóstico modernos la actividad del cerebro promedio de una persona puede servir no solamente para evitar que esa persona se exponga a escenas violentas que pueden hacerle daño a ella y a la sociedad. También puede servir para que los psicólogos infantiles y los educadores sepan cómo orientar la educación de esa persona. La misma persona que mal orientada se podría convertir en un asesino, con la orientación apropiada se podría convertir en un gran líder social. ¿Qué le parece?